16PF5, Cuestionario Factorial de Personalidad. Es un instrumento de medida de espectro amplio de personalidad para adolescentes mayores de 16 años y adultos que tienen como finalidad la apreciación de 16 rasgos de primer orden o escalas primarias de personalidad y 5 dimensiones globales de personalidad, que antes se conocían como factores de segundo orden. Las dimensiones globales resumen la interrelación entre los rasgos primarios y permiten una perspectiva de la personalidad mucho más amplia, que encaja bien con el modelo de los Big Five. Incluye además 3 medidas para evaluar estilos de respuesta, para controlar los sesgos en las respuestas, que son manipulación de la imagen, MI, infrecuencia, IN y aquiescencia. Características generales. El nombre original es 16PF Fight Edition. Los autores de la prueba es R.B. Cattell, A.K.S. Cattell y H.E.P. Cattell, 1993. Los autores del manual M.T. Russell y D.L. Carroll, 1994. La adaptación española es 16PF Quinta Edición, 1995. La administración puede realizarse de manera individual y colectiva. La aplicación es adolescentes y adultos. Sus aplicaciones prácticas van desde el diagnóstico clínico, orientación y consejo escolar, aplicaciones industriales como selección y promoción. Número de ítems 185. El formato de los ítems o la estructura tiene 3 opciones de respuesta. El soporte que se necesita es papel, lápiz o informatizado. La aplicación en cuanto al tiempo va de los 40 a 45 minutos. El área de aplicación es en toda área aquella que se precise personalidad, como psicología clínica, educativa y organizacional. Validez. A pesar de que los datos sobre la validez de contenido son escasos en el manual, dado que se trata de uno de los test con una trayectoria de más de 4 décadas y basado en una de las teorías de la personalidad con mayor aceptación, se puede considerar que la fundamentación y justificación teórica es más que suficiente. En cuanto a la validez de constructo, es un procedimiento de selección de las muestras. La muestra actual de la tipificación está formada por 115.712 personas evaluadas en numerosos procesos y situaciones en los años 2006 al 2010. El 54.4% está formada por varones y las edades que oscilan son entre los 16 y 69 años, con una media de 31.21 años y una desviación típica de 8.85. La validez predictiva. Los datos que se presentan acerca de la validez predictiva son numerosos y basados en diferentes estudios publicados en revistas científicas de calidad. Los estudios que se presentan han sido realizados con la versión original del cuestionario, por lo que sería aconsejable ir complementando estos datos con los que se vayan obteniendo mediante la versión española de la prueba. Confiabilidad. La confiabilidad obtenida mediante el método de test-retest durante intervalos de 2 a 7 días se encuentra entre 0.67 y 0.86, en periodos de 2 a 48 meses desde 0.63 a 0.83. Fiabilidad. En los estudios de fiabilidad españoles se proporcionan 3 indicadores de fiabilidad calculados con una muestra grande: la correlación entre la mitad par e impar, el coeficiente alfa y el índice de homogeneidad de las puntuaciones. La consistencia interna resultó adecuada, 0.76. Sería conveniente complementar esta información con datos sobre la estabilidad temporal de la versión española del instrumento. Rasgos de personalidad. Factor A. Afabilidad. Esta escala evalúa la orientación emocional que generalmente desarrolla una persona en una situación de interacción social. Factor B. Razonamiento. Mide la habilidad para abstraer relaciones en función de cómo se sitúan unas cosas con respecto a otras. Factor C. Estabilidad. Hace referencia a la capacidad de adaptación de las personas a las demandas del entorno, problemas cotidianos y sus retos. Factor E. Dominancia. El concepto de dominancia que evalúa esta escala es entendido como el deseo de control sobre otros o bien el que percibe que se ejerce sobre él. Factor F. Animación.
Es entendida como el grado de impulsividad que manifiesta una persona. Describe actitudes que van desde el entusiasmo, la locuacidad y la jovialidad hasta la seriedad y sobriedad. Factor G. Atención a las normas. Esta escala ofrece información del superior de la persona evaluada. Es por ello que se la denomina atención a las normas. Factor H. Atrevimiento. La escala informa sobre la tendencia de un individuo a asumir riesgos frente al que analiza y sopesa antes de actuar. Factor I. Sensibilidad. La escala I analiza la sensibilidad de la persona evaluada. En su polo positivo se sitúan las personas generalmente definidas como sensibles. Por otra parte, el polo negativo se refiere a las personas frías, poco sentimentales y desconfiadas. Factor L. Vigilancia. Evalúa la confianza que ofrece una persona a los motivos e intenciones de los demás y condiciona en un alto grado las relaciones interpersonales. Factor M. Abstracción. Hace referencia al tipo de temas y cosas donde una persona dirige su atención. Factor N. Privacidad. Evalúa el grado de apertura que muestra la persona ante los demás. Factor O. Aprehensión. Ofrece una visión de cómo se autopercibe una persona, es decir, su autoaprehensión. Informa del nivel de autoestima y de la autoaceptación. Factor Q1. Apertura al cambio. Informa sobre la tendencia de una persona hacia lo novedoso y poco convencional. Factor Q2. Autosuficiencia. Esta escala evalúa la autoeficiencia, entendida como el grado en que una persona necesita de otros para poder hacer. Factor Q3. Perfeccionismo. Habla del orden y la perfección. Factor Q4. Tensión. La escala Q4 evalúa el nivel de ansiedad de un individuo. Esta escala hace mayor hincapié en ansiedad como rasgo que como estado, de ahí su posible denominación como ansiedad flotante. Dimensiones globales. Extraversión. Esta dimensión sitúa a las personas en el continuo intraversión-extraversión. Su cálculo se obtiene a partir de las escalas principales A, F, H, N y Q2. Ansiedad. Esta dimensión informa del nivel de activación y preocupación que acompaña al sujeto en todas sus actividades. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en las escalas principales siguientes: C, O, Q4 y L. Dureza. Esta dimensión informa de la disposición del individuo a considerar otras razones y motivos diferentes a los suyos. La escala se calcula con las puntuaciones obtenidas en A, I, M y Q1. Independencia. Esta dimensión informa de la determinación que imprime una persona a sus pensamientos y acciones. Para su cálculo se utilizan las escalas principales Q1, E, H y L. Autocontrol. Esta dimensión evalúa el control que se autoimpone la persona en sus relaciones sociales. A medida que aumentan las puntuaciones se incrementa el control que la persona ejerce sobre sus actuaciones. La escala se calcula con las puntuaciones obtenidas en G, M, Q3 y F. Puntuaciones. Tiene como finalidad la apreciación de 16 rasgos de primer orden o escalas primarias de personalidad y 5 dimensiones globales de personalidad, también llamados factores de segundo orden. Las dimensiones globales resumen la interrelación entre los rasgos primarios y permiten una perspectiva de la personalidad más amplia. Incluye además 3 medidas para evaluar estilos de respuesta. La primera, manipulación de la imagen. Pretende medir la manipulación consciente o inconsciente de la propia imagen. Su objetivo es analizar el constructo conocido como deseabilidad social y de modo específico el deseo de brindar una buena o mala imagen. 2. Infrecuencia. Una puntuación alta significa que el sujeto ha contestado un número elevado de elementos. Una posible explicación a este comportamiento puede ser que ha contestado al azar, que tiene muchas dudas o poca capacidad lectora. Aquí esencia. Esta escala mide la tendencia a dar la respuesta verdadero a muchos elementos, independientemente del contenido de los mismos. Puede medir la incongruencia en las respuestas dadas al azar, dificultad para describir a partir del contenido de los elementos del cuestionario, deseo de presentar una mala imagen o necesidad de aprobación. Escuelas psicológicas. Escuela cognitiva.
Estudia los procesos internos del pensamiento que se producen entre el estímulo inicial y la respuesta para poder tomar buenas decisiones. Estudia el comportamiento de los procesos mentales del conocimiento y manejo de información. Se enfoca en conocer cómo la persona se apropia de la realidad, la transforma, la almacena, la individualiza y cómo se comporta en relación a ese conocimiento. Escuela conductista. Se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. El conductismo se focaliza en la conducta observable, es decir, prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo. El comportamiento, por tanto, no depende de fenómenos internos, como los instintos o los pensamientos, sino del entorno que nos rodea. Enfoque cognitivo-conductual. La psicología cognitivo-conductual trabaja los pensamientos que uno tiene sobre sí mismo y de todo lo que nos rodea, y cómo esto va a influir en el modo en que percibimos, sentimos y actuamos. La psicología cognitivo-conductual se centra en problemas del aquí y el ahora. Tiene en cuenta el origen, pero busca esencialmente mejorar su estado en el ahora, en lo que podemos modificar en la actualidad.